El derrame de crudo debido a la rotura de las tuberías en la Amazonía provoca suspensión del abastecimiento de agua en el Coca tras comprobarse la contaminación del río. Jornada laboral continuará suspendida una semana más. Las restricciones se mantienen en todas las provincias. Controles en las vías. 22:35. Gracias por acompañarnos. Y desde la provincia de Zamora Chinchipe, Marcela Constante se encuentra con el ingeniero Clever Jiménez, prefecto de Zamora y presidente del COE provincial, y nos tiene detalles a esta hora de cómo se enfrenta allá la emergencia sanitaria. Marcela, buenas noches. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, y nos enlazamos en la provincia de Zamora Chinchipe para conocer los casos que se están dando acá en torno a esta pandemia a nivel mundial. Pero para eso tenemos al ingeniero Clever Jiménez, quien es el presidente del COE y prefecto de esta provincia, para que nos cuente la situación que está viviendo la provincia amazónica. Muy buenas noches. Buenas noches, un saludo a todo el pueblo ecuatoriano, al sur del país, la provincia de Zamora Chinchipe. En efecto, en esta pandemia, en esta crisis sanitaria que estamos viviendo en el país, que no es de excepción la provincia de Zamora Chinchipe, estamos con mucha responsabilidad desde el COE provincial, con mucha responsabilidad como autoridades locales, como prefecto de la provincia, como los señores alcaldes, los presidentes de las juntas, todos articulados para en lo posible evitar al máximo contagiarnos en la provincia de Zamora Chinchipe. Permanentemente estamos haciendo actividades para poder contribuir con las personas vulnerables de la provincia nuestra, aquellas personas que vivían del día a día. Estamos entregando las raciones alimenticias, los kits alimenticios, pero no una sola vez, sino de manera organizada, de manera planificada, de manera articulada, de tal suerte de que tenemos previsto entregarles la alimentación mientras dure la emergencia sanitaria que está viviendo el Estado ecuatoriano y el mundo entero. En lo que tiene que ver a los casos, ¿cuántos casos existen justamente aquí en esta provincia? En este momento ya tenemos 3 casos, debemos decirlo con total frontalidad, no podemos ocultar absolutamente nada. He pedido incluso a las autoridades del Ministerio de Salud Pública de que nada se oculte. La provincia debe conocer, no para alarmarnos, sino más bien para poder poner atención a eso y tener más precaución y atender las recomendaciones que nos emite el Ministerio de Salud Pública, para poder, obviamente, al máximo no contaminarnos. Esta es la información, amigos televidentes, que tenemos desde acá, desde la provincia de Zamora Chinchipe. Con este informe continuamos en estudios. Muy buenas noches. Muchas gracias, Marcela. Buenas noches. Y continuamos. El municipio del Coca, capital de Orellana, debió suspender de manera inmediata la captación de agua desde el río Coca debido a la contaminación que sufrió por el derrame de crudo debido a la rotura de las tuberías de conducción de petróleo en el sector de la cascada de San Rafael. La mancha del petróleo derramado por la rotura, por el deslizamiento del terreno que provocó un socavón de 3 tuberías que transportan el crudo desde la Amazonía a Esmeraldas y Quito, que se vertió en las últimas horas en el río Coca, llegó al Napo. Ya pasó por el Coca, capital de Orellana, cuyos habitantes consumen el agua, por lo que el municipio decidió de inmediato suspender la captación. La contaminación del río es bastante grave, que no podemos nosotros, con decirle, bombear del río Coca. Luego de una contingencia parecida, sucedida en 2014, se estableció un acueducto secundario que capta las aguas del río Payamino, que fue construida por Petroecuador, por lo que no se afectará la distribución de agua a sus usuarios. La captación que Petroecuador la instaló son dos tuberías para impulsar la misma cantidad de agua que estamos trabajando del río Coca y dar a la ciudad. Para nuevamente usar el agua del Coca, primero se deberá hacer los análisis exhaustivos de las condiciones que presentan, lo que se estima demoraría de 2 a 3 meses más. Y estar seguro, de acuerdo a los análisis físicos, químicos y bacteriológicos, que no está contaminado el río. Mientras no tengamos esos análisis, no podemos captar del río Coca. No se ha precisado la cantidad de crudo que se derramó, pero por lo visto en los ríos contaminados y sus riberas, se estima que son centenares de barriles, informó Anabel Belín. Y la empresa pública Petroecuador informó que se produjo una falla en el Sistema Nacional Interconectado, lo que ocasionó una para programada en las unidades de proceso, produciéndose un daño en el compresor FC1 de la unidad de fraccionamiento catalítico. Y una vez superada la falla, técnicos procedieron al arranque de las unidades de proceso, detectándose una fuga de aceite en los equipos del mismo compresor, dejando temporalmente sin funcionamiento el sistema. La unidad de fraccionamiento catalítico produce varios derivados del petróleo, como el gas licuado, también la nafta de alto octanaje utilizada
En la preparación de diferentes gasolinas y aceites, Petroecuador garantiza el abastecimiento de combustibles, ya que cuenta con el stock para atender la demanda nacional. Que por fuerza mayor se suspenda la entrega de crudo a China por concepto de la preventa petrolera es la propuesta del experto en temas petroleros Luis Calero, eso tras los daños registrados en el SOTE y poliductos Chuchufindi, Quito, para garantizar la demanda interna de hidrocarburos. Escuchemos. La crisis económica que atraviesa el país se vio aún más afectada por la emergencia sanitaria, a lo que hoy se suma la rotura de la tubería del sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE y del poliducto Chuchufindi Quito, manejados por el gobierno nacional. Desastre natural que se registró entre las provincias de Napo y Sucumbíos. Luis Calero, experto en temas petroleros, tiene la seguridad que en poco tiempo se repararán los daños. De lo contrario, estaremos en apuros. Si bien la demanda de derivados del petróleo está deprimida drásticamente por el problema sanitario, las restricciones de movilidad, de circulación, no es menos cierto que en un par de semanas posiblemente ello comience a regularizarse y la demanda comience nuevamente a elevarse. El régimen se ha puesto como plazo de 2 a 3 semanas para reparar el SOTE y poliducto. Calero sugiere que por el momento no se cumpla con China, con los contratos de preventa de crudo, porque inminente sería la paralización de la producción petrolera por la falta de espacio para el almacenamiento en la cabecera de estos dos ductos grandes, que es solo de 3 millones de barriles. Pudieran invocar fuerza mayor, que está previsto en una de las cláusulas de los respectivos contratos, tanto de los contratos comerciales de venta, de exportación de crudo, como de los contratos financieros de los que tienen que ver con los créditos atados a la entrega de petróleo, a la venta de petróleo. Y yo digo que hay que tomar como prioridad el consumo interno. Sin embargo, Petroecuador ha comunicado que se construirá una variante de las tuberías para retomar el transporte de hidrocarburos. Aquí, adicionalmente, sufrió daños el oleoducto de crudos pesados OCP, que es operado de forma privada, con una capacidad de transportar 450.000 barriles al día. La primera acción anunciada por OCP es dotar de agua a las comunidades afectadas por el derrame de hidrocarburos, cuyos pobladores captan el líquido para su consumo, de los ríos Coca y Napo. Como compañía vamos a garantizar la dotación de agua potable y agua envasada al Coca y también a las poblaciones que están cercanas y en los afluentes al río. Informó Héctor Romero. Continuamos. Con la crisis sanitaria que atraviesa el Ecuador, uno de los sectores que se ha visto afectado es el turístico. Continuamos. Para los fieles católicos hoy se conmemora el Jueves Santo y por ello la Arquidiócesis de Guayaquil junto a la empresa privada decidió sobrevolar la urbe porteña con el fin de bendecir simbólicamente a los habitantes de la urbe porteña. Veamos. Los representantes de la Arquidiócesis de Guayaquil llevaron en la mano el Santísimo y un rosario para sobrevolar Guayaquil y desde arriba se procedió a bendecir simbólicamente a un pueblo que atraviesa duros momentos por esta pandemia. Para que nos ayude, nos acompañe, nos libere de estas situaciones de pandemia y a través de la oración, a través de su bendición, ¿no? Un acto que se desarrolla al conmemorarse el Jueves Santo. Desde el aire se sobrevoló la vía a la costa, la vía perimetral y sus cooperativas asentadas a lo largo y ancho del sur de Guayaquil, como La Floresta, Sopeña, Acacias, entre otras. Aquí Monseñor Giovanni Batista procedió a rezar el Santo Rosario. El recorrido avanzó hasta el suroeste, luego estuvo en el centro de Guayaquil. Allí llegó y sobrevoló el contorno de la imagen del Corazón de Jesús, ubicado en el Cerro del Carmen. Diferente a otros, pero que nos deja muchísimas enseñanzas. Nos deja ver cómo el hombre, el ser humano, es muy frágil y cómo nosotros tenemos que estar siempre con un corazón contrito, humillado, pensando siempre en que es el Señor el dueño de la vida. Y en tierra los fieles se pusieron en comunión espiritual ante la presencia del Santísimo desde el cielo. Sabemos que el Señor nos ayuda. Hemos pensado
esta posibilidad del helicóptero, bendiciendo con oraciones con la Virgencita, ¿no? Toda nuestra ciudad, todos nuestros ciudadanos, ¿no? Todos los sacerdotes, todas las personas necesitadas. La procesión desde el aire duró 1 hora 30 minutos y se desarrolló gracias a la empresa privada y la arquidiócesis de la ciudad. Fue un momento para reflexionar y pedir por las familias y por quienes han fallecido por coronavirus. Informó Carlos Julio Gurumendi. Este año, por la emergencia sanitaria que vive el país, la tradicional procesión de Jesús del Gran Poder se realizará al interior del convento de San Francisco. La procesión Jesús del Gran Poder, en donde de manera directa participan hasta 10.000 personas y de forma general cobija entre 700 u 800.000 fieles, este año estará destinada a ejecutarse de forma reducida debido a la emergencia sanitaria. Nosotros los franciscanos pues seguimos la Semana Santa, pero a nivel interno. Nosotros en este convento estamos 23 frailes. Ellos son los que participaríamos en la procesión. A diferencia de otros años, en donde la procesión realizada el Viernes Santo avanza por las calles, esta ocasión el recorrido será dentro del convento de San Francisco. Salimos, le sacamos la imagen de la iglesia, sale al jardín principal del convento. Alrededor de este jardín grande se hará la procesión. Procesión que será transmitida por Facebook y por la radio propiedad de esta congregación religiosa. Así como el número de personas y kilómetros se reduce, el tiempo estimado de la ceremonia será también corto. La procesión por las calles demora mínimo 3 horas. En cambio acá estamos hablando de unos 200 metros del jardín. Es lo mismo caminar 1 kilómetro que 200 metros o 2 kilómetros. O sea, si dura 1 hora sería el tiempo que duraría. Además de la procesión, la misa del lavatorio de los pies ejecutada durante el Jueves Santo también fue transmitida por Facebook. El viernes desde conocimiento será la procesión interna y el sábado a las 7 de la noche es la misa de la Vigilia Pascual. En este aspecto estamos limitados o estamos, brindamos esta ceremonia de la Semana Santa a través de las redes sociales y de la radio. Esta decisión de la Iglesia Católica se concatena con lo ordenado por el gobierno central, en donde se prohíbe a la fecha cualquier permiso para eventos masivos. Sin embargo, plantean alternativas. Los canales públicos, los medios públicos van a transmitir en vivo la misa del Papa de las 11 de la mañana. También vamos a enlazarnos a celebraciones religiosas de algunos obispos y vamos a facilitar que estas transmisiones se hagan no solamente por internet, sino también usando la plataforma de los medios públicos. Ante la difícil situación del país, esta es la manera que, según los actores de estas actividades, se intenta mantener una semana en comunión y fe. Informó Javier Rosero. Continuamos con la información sobre la pandemia. Una buena noticia, una familia guayaquileña compartió su testimonio de recuperación de COVID-19. En los 4 miembros del hogar se presentaron síntomas en distintas proporciones, pero afortunadamente lograron recuperarse de la enfermedad satisfactoriamente. Veamos su historia. Entre decenas de muertes y contagios que se reportan a diario, también se cuentan los casos de quienes han salido adelante y lucharon para lograr superar al COVID. Ese es el caso de Johanna y su esposo Enrique, ambos médicos de profesión. No tienen certeza cuándo se contagiaron, pero apenas se dieron cuenta de su condición le plantaron cara. Nosotros empezamos con síntomas alrededor del 15 de marzo. Yo empecé primero. Cuando él empieza los síntomas el miércoles 18 más o menos, él empezó a deteriorarse poco a poco. Para la siguiente semana y el lunes 23, pensamos en que teníamos que hacer una tomografía, al menos para él. Y mi tomografía demostraba que en realidad tenía una neumonía severa. Sus 2 hijos pequeños también se contagiaron. No necesitaron pruebas para saber eso, aunque ellos resultaron asintomáticos. Los niños tuvieron escasas horas con fiebre y con gripe. Lo que sí, como comentaba mi esposo, los niños, pues él está en una habitación solo para él, baño solo para él, no entró en contacto directo con los niños. Con la supervisión de sus colegas y su conocimiento médico, hicieron el tratamiento en casa. Que no es tan fácil,
porque obviamente nosotros tomamos esa decisión porque los dos somos médicos. Ojo, no salí solo, no me automediqué, ¿sí? Bajo ningún concepto, y tomé las medidas a través justamente de la telemedicina con amigos médicos y familiares médicos. Semanas después ven la mejoría, aunque esto, insisten, no fue fácil. Porque todos los días nos enterábamos de colegas, conocidos o no tan conocidos, que estaban muriendo en Guayaquil, que iban como 50 aproximadamente, y la misma cantidad más o menos hospitalizados, ya sea estables o en UCI o intubados. Eso nos ponía a nosotros bastante mal. Ahora son un retrato esperanzador de la lucha contra el COVID-19 y como profesionales animan a los demás a no rendirse. Que encuentre esa paz interna, que encuentre esa fortaleza, que crea en alguien o en algo superior, que eso te dé la fortaleza para poder salir adelante y la tranquilidad para poder aceptar cualquier desenlace. Informó Carolina Basante. Así finalizamos la emisión estelar. Los esperamos mañana a las 5 horas con 45 minutos en el despertar de la noticia. Ahora los dejamos con Copa. Buenas noches.